¿Qué tal? Pedro Sánchez se queda. Sánchez se supera. Esta vez ha usado a su mujer y al propio rey para hacer un paripé de 5 días que ha convertido a España, eso sí, en el hazmerreír de medio mundo. 5 días de performance, encerrado en Moncloa, sin hablar con nadie, haciendo dejación de sus funciones como presidente del gobierno y haciendo sufrir cruel y sociopáticamente a los suyos y alimentando también de paso en los contrarios la esperanza de que se largaba. Toda España pendiente de él. 5 días contemplándole en ausencia. Para el ególatra de la Moncloa han debido de ser 5 días de multiorgasmo narcisista. La carta arrebato de Sánchez del miércoles pasado ha dejado claro, por si había alguna duda, que el PSOE no existe, que es un cortijo de Sánchez, absolutamente dependiente de él, hasta emocionalmente, visto el nivel de histerismo paroxista norcoreano de María Jesús Montero y resto de la Santa Compañía Sociata. Sánchez es, efectivamente, el puto amo, como dijo Óscar Puente, su otro perrito faldero. Este es el nivel de los ministros del gobierno de España. Yo o el caos es lo que les ha propuesto durante 5 días a la pléyade de estómagos agradecidos que dependen de él en el PSOE y en Sumar. ¿Dónde van a ir personajes tan mediocres como Yolanda Díaz o el tal Jon Antolín, jefe de prensa del PSOE? Sánchez ha hablado de lo que yo represento, que es como decir yo soy la democracia, y ha prometido que su permanencia en el poder no va a ser, ha dicho, un punto y seguido, sino un punto y aparte porque vuelve con más fuerza, ha dicho, para hacer la regeneración pendiente de nuestra democracia. Y lo descubre ahora, 50 años después. Traducido, como ha dicho Feijóo, el cambio de régimen por la puerta de atrás que venimos denunciando aquí en OK Diario desde hace años y que tiene como objetivo final la corona y el rey de España, ante el que Sánchez, el martes pasado, se presentaba con las manos en los bolsillos y casi, perdonen, rascándose sus partes ante don Felipe. Sánchez no le tiene ningún respeto al rey, si lo comparamos cuanto menos con los cabezazos reverenciales al príncipe heredero de Arabia Saudí, al que se acusa de haber descuartizado, ya saben, a un periodista crítico en la embajada de su país en Turquía. Es lo que a Sánchez le gustaría hacer con algunos de nosotros. Sánchez se mete las manos en los bolsillos ante el rey de España, pero se desnuca ante la señora catalana en el Palau de la Generalitat. Este es el respeto que nos tiene a todos y a nuestros símbolos. El caudillo Sánchez ha dado hoy un autogolpe provisional y prepara el golpe definitivo contra el régimen del 78. Caretas fuera. Lo que Sánchez nos propone es volver atrás, volver al 36. Por lo pronto Sánchez ya se ha hecho con toda la izquierda y se ha erigido en el líder del nuevo Frente Popular, porque la regeneración que dice Sánchez promete a los suyos y a la que se han sumado hoy con entusiasmo Bildu, los separatistas y los comunistas, es una versión actualizada de aquella Ley de Defensa de la República que el Frente Popular aprobó tras manipular las elecciones fraudulentas de febrero del 36 que había ganado la derecha. Aquel Frente Popular, liderado por el PSOE, amnistió a los golpistas catalanes de octubre del 34 y los restituyó en sus puestos en la Generalitat. Largo Caballero, el líder del PSOE, protagonizó en esos mismos días de octubre del 34 en Asturias, paralelamente, otro golpe de Estado. Separatistas y el PSOE apretaban para acabar con la República porque meses antes, en noviembre del 33, habían ganado las derechas las elecciones. El fiscal general de la República, Valentín Gamazo, que cometió la osadía de pedir 30 años de cárcel para Largo Caballero por el golpe de Asturias, fue después asesinado por un grupo de milicianos del PSOE en el pueblo de Cuenca, donde se había refugiado con su familia tras dimitir. Los milicianos del PSOE, entre 10 y 12, lo ataron y lo torturaron, y lo asesinaron delante de sus 3 hijos, a los que después también mataron. Sánchez nos habla ahora de la regeneración, de la democracia, como el Frente Popular nos hablaba entonces de la defensa de la República en febrero del 36 para controlar a la justicia y a la prensa y acosar a la oposición y acosar a la derecha. Aquello fue el detonante inmediato de la guerra civil 5 meses después, tan solo. En 5 años de república hubo 5 golpes de Estado. Salvo la Sanjurjada del 32, los otros 4 los protagonizaron el PSOE y los separatistas. El PSOE, por cierto, que entró en el gobierno del dictador Primo de Rivera. Están a todo. 5 años de república con más de 3.000 asesinatos políticos y quemas de conventos e iglesias desde el propio mayo del 31.
La propuesta de Sánchez es eso, es volver a esa república, convertida entonces en un régimen de parte, satélite de Stalin, importando comisarios y checas, donde desde el principio el PSOE dejó claro, como dijo Largo Caballero, en enero del 36, que si las derechas ganaban las elecciones de febrero, el PSOE iría abiertamente a la guerra civil declarada. ¿Qué es lo que pasó? Esta es la bochornosa historia de este PSOE, que salvo en la transición, ha sido un cáncer para España desde su fundación. Fíjense, no creemos en la democracia como valor absoluto, tampoco creemos en la libertad. Largo Caballero, Ginebra, 1934, el que tiene placas por toda España. Hay que apoderarse del poder político. La revolución se hace violentamente, luchando y no con discursos. Hay que armar al pueblo. Largo Caballero en el Congreso de las Juventudes Socialistas. El Partido Socialista no es reformista. Cuando ha habido necesidad de romper con la legalidad, ¿les suena?, lo hemos hecho sin ningún reparo y sin ningún escrúpulo. Largo Caballero, conocido por entonces como el Lenin español, en el Congreso del PSOE de 1932, al año siguiente de la proclamación de la República, que llevaba, por cierto, desde el 10 de mayo del 31, con el estado de guerra declarado por la masiva quema de iglesias y conventos. De ese discurso golpista y violento de Largo Caballero se hace hoy heredero Pedro Sánchez en este 29 de abril de 2024, amenazándonos a todos con mano dura. Sánchez tiene mala cara en cualquier caso, porque sabe que van a salir más cosas de Begoña, de Koldo, de Ábalos, de Illa, porque esta es la cuestión fundamental que tratan de tapar. Sánchez sabe que los jueces han decidido ir despacio para no dar pasos en falso, que la UCO de la Guardia Civil tiene volcada ya la información de los 3 teléfonos de Koldo y de los ordenadores, iPad y teléfonos del resto de detenidos, que Francia ha dado información al CNI sobre el espionaje de Pegasus y que la Audiencia Nacional ha reabierto el caso y pedirá de nuevo a Israel que colabore. La otra vez no lo hizo Israel y por eso se tuvo que cerrar. ¿Qué hará ahora Israel? Sánchez lleva 7 meses insultando a Israel desde los atentados de Hamás del 7 de octubre. Con todo, y pese a la tomadura de pelo de hoy, Sánchez está en su laberinto y en su cara se denota. Begoña es su punto débil y lo lleva escrito en su rostro, que tiene mucho. Los ciudadanos exigimos explicaciones. Queremos saber si la mujer del presidente del gobierno se ha beneficiado de su posición y quién se enriqueció durante el COVID a cuesta de nuestro confinamiento, de nuestro dolor y de nuestros muertos. Tan sencillo como esto en una democracia. La comparecencia de Sánchez ha sido sin cámaras ni periodistas. Aún no se ha sometido a una rueda de prensa con preguntas libres, espontáneas y sin límite para explicar lo de su mujer. Sánchez ha buscado esta noche refugio en Televisión Española, mientras el CIS de Tezanos lo elevaba a los altares de las encuestas y lo ponía 10 puntos de golpe por encima, ala, del PP, por arte de Birli Birloque, aunque apenas 10.000 personas el sábado y 5.000 yayoflautas el domingo salieron a la calle a dar la cara por él. Un fracaso que habrá herido, por cierto, el ego del presidente. Con todo, Sánchez llama a la movilización callejera de la mayoría social, ha dicho. Traducido, acoso a jueces, a periodistas libres y a líderes de la oposición, como en Cuba, en Venezuela u otros países similares. Más jarabe democrático. El 29 de abril llegó. Sánchez se queda. Acabada la farsa de 5 días, Pedro, Begoña y las niñas se disponen a coger el Falcon para pasar el puente en las Marismillas, mientras España camina por la pendiente de una dictadura que, de no estar en 2024, nos llevaría, como quiere la izquierda, a otra guerra civil. Aún no han aceptado, simplemente que la perdieron. Bienvenidos a La Antorcha, hoy, por cierto, con Eduardo Inda para empezar. Eduardo Inda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas Sánchez, tardes todavía. Bueno, sí, bueno, Sánchez no dimite, se queda, tú lo escribiste, era lo previsible. ¿Esto es un autogolpe? Bueno, yo no me atrevería a hablar de golpe todavía. Lo que es evidente es que la senda en la que nos introduce el presidente del gobierno es una senda cesarista y autocrática. Y vamos a ver lo que hace en las próximas semanas, pero la agenda de reformas que él plantea son agendas de restricción de libertades, de restricción de derechos y de menoscabo de la Constitución.
y eso pues puede acabar representando obviamente un golpe o un autogolpe, ¿no? Y bueno, yo dije y vaticiné en mi columna, y está el párrafo final, que se iba a quedar por varias razones. Primero, porque yo tenía información de los pocos que tenían, de los pocos que tenía información, del que tenía información, yo tenía alguna información, porque me lo contaban esos que tenían alguna información del que tenía información, que obviamente es Pedro Sánchez. Y luego, la lógica más elemental nos invita a pensar que iba a hacer uno de sus juegos malabares a los que nos tiene acostumbrados. El año pasado vimos uno, en el pasado hemos visto tantos y tantos otros, y además de todo es un personaje tan obseso del poder, al que le gusta tanto el Falcon, al que el piloto estos días ha debido tener vacaciones por primera vez en mucho tiempo, pero al que le apasiona vivir en Moncloa, le apasiona el poder, que le adulen, vacacionar en la Residencia Real de la Mareta, pasar los fines de semana en Doñana o en Quintos de Mora, pues era impensable que se fuera del gobierno de España, y sinceramente la querella que hay interpuesta en Plaza Castilla, pues yo dudo mucho que tenga posibilidades de prosperar. Yo creo que es un escándalo, que es feo desde el punto de vista ético y sobre todo estético, pero yo creo que tiene de momento lo de Begoña Gómez poca relevancia penal, es decir, para poder tirar adelante una querella contra alguien, tirarla adelante con todas las de la ley, y nunca mejor dicho, hay que tener algo más que recortes de prensa, e incluso los hechos que se han publicado en OK Diario y en otros medios, de momento son hechos, ya digo, feos estéticamente y moralmente, pero a mi modo de ver, de momento sin relevancia penal. Es verdad que los jueces, precisamente sin por esto... relevancia penal clara. Van paso a paso, poco a poco, y eso parece que la prudencia aconseja. La previsión es que vayan saliendo cosas, que los volcados de los teléfonos de los detenidos, y vayan saliendo más cosas. En cualquier caso, mala cara tenía, pero en esta ocasión se ha superado, porque ha usado a su mujer y al rey de España en la performance. Claro, decía Óscar Puentes que es el puto amo. Sí. Bueno, la verdad es que se comporta como tal, y eso es preocupante, ¿no? Y luego además hablando como si hubiera ganado las elecciones, ¿no? Yolanda Díaz hablando del que ha ganado el resultado de las elecciones. No, el resultado de las elecciones es que el señor Sánchez perdió. Pero también hay que decir que si Mariano Rajoy no hubiera dado su brazo a torcer y hubiera dejado el poder en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, de María Dolores de Cospedal o de Ana Pastor, como le planteó el Partido Nacionalista Vasco, no estaríamos en lo que estamos. Y si el Partido Popular y Vox hubieran hecho los deberes el año pasado, el 23 de julio, no estaríamos en la situación en la que estamos. También la derecha tiene que hacer una introspección y una reflexión de lo que está pasando. Ha venido a decir Sánchez, repetía mucho lo que yo represento, vamos, yo soy la democracia, traducido, lo que les ha planteado estos 5 días a todos, incluido a los suyos, ha sido yo o el caos. Y ha descubierto, ha dicho que hay que hacer la necesaria regeneración pendiente de nuestra democracia, 50 años después, pero claro, esto tiene 3 objetivos: jueces, periodistas y oposición. Esto suena a Venezuela. Esto suena a Putin, suena a Erdogan y suena a Maduro, efectivamente. Eso es a lo que va. Y yo en mi vídeo esta mañana lo he dicho, lo que ha venido a decirnos Sánchez a los disidentes, a los que no opinamos como él, y hablo ya de disidentes porque esto tiene un cariz ya raro, no a los que no pensamos como él, que es lo que tocaría, sino a los disidentes. Yo creo que vamos a eso. Lo que ha venido a decirnos es: os vais a enterar de lo que vale un pin. Eso es lo que nos ha dicho esta mañana, que nadie se equivoque, y vamos a ver en qué consisten esas medidas, pero me temo que no van a ser ni de ampliación de libertades ni de agigantamiento de derechos. Yo creo que va a ser más bien de jibarización de libertades y de restricción de derechos. Consejo General del Poder Judicial, cambiar la mayoría para la elección, si el PP no se aviene a un acuerdo, pasar la instrucción, que es una cosa además que están negociando con los socios independentistas, a los fiscales, de quién depende la Fiscalía. ¿Ves? Incluso si es necesario una ley antilibelo, Bildu y todos los socios se han venido de arriba y han dicho, efectivamente, si se queda es para algo más, hay que hacer la regeneración, que dicen ellos, ¿no? Efectivamente, sí. Y luego acoso a la oposición, porque cuando habla de la movilización social es salir a la calle. Hoy mismo ya se ha convocado una manifestación frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial. Aquí sí hay medidas de restricción de la libertad de expresión, si se reforma el sistema de mayorías para elegir el Consejo General del Poder Judicial, que ya de por sí es un sistema escandaloso, si en los fiscales
Él lo dijo muy claramente. ¿El fiscal de quién depende? De mí, ¿no? Lo dijo en una entrevista en Radio Nacional. Sí, quienes van a instruir los casos va a ser Pedro Sánchez, pues lo que está claro es que el juez instructor va a ser Pedro Sánchez. O sea, si van a instruir los fiscales que dependen de Sánchez, el juez instructor va a ser Sánchez. O sea, va a ser una cosa de locos. Ajá, y claro, las movilizaciones de este fin de semana de todos modos habrán tocado su ego, porque claro, movilizas a todo el partido y consigues, según el delegado de Sánchez en Madrid, 12.500, que, o sea, ponle 7.000 u 8.000, más 5.000 ya yo flautas. Era la excusa para implementar la performance y la decisión que ya tenía tomada, es decir, ¿Tú crees que la tenía tomada ya? Evidentemente, claro. Vamos a ver, Adolfo Suárez el 29 de febrero del año 81, de enero del 81, 29 de enero, un mes antes del golpe de Estado, dimite. Y él no dice que va a dimitir, él habla con Amparo Illana, habla con el rey y presenta la dimisión. Las dimisiones no se anuncian, se presentan. Y yo ya vi ahí que había tacticismo, que había también estrategia, y la verdad es que le ha salido, desgraciadamente, bastante bien la performance. Pero vamos, nadie de los que conocemos al personaje podíamos pensar que se iba a ir, pero ¿cómo se va a ir? Si le pirra ir en Falcon, bueno, si le encanta ir en Super Puma, en el Airbus, ser el gallito, pero si habéis visto cómo andaba, como un pavo real, le encanta vacacionar en la residencia real de La Mareta, donde solo iban los reyes, en fin. Yeah. Y yo creo que uno de los objetivos de la nueva etapa que se abre en el día de hoy es el rey de España, que nadie tenga ninguna duda de que el rey también está en el punto de mira. Por supuesto, porque al final lo que está planteándonos es decía Feijóo, un cambio, y como ha defendido OK Diario, muchos años, un cambio de régimen por la puerta de atrás. ¿Qué te ha parecido, Feijóo? Ha estado bien en las formas, ha estado bien en el fondo. Yo lo que he hecho en falta, y lo he dicho esta mañana en varias ocasiones, lo que no puede ser es que el presidente intervenga a las 11 de la mañana. Por cierto, ha intervenido a las 11 diciendo buenas tardes. Buenas tardes, sí. Estaba grabado porque OK Diario ha dado la primicia con fotos de su comitiva yendo a Zarzuela y han tenido que adelantar la comparecencia, pues en fin, porque ya se sabía que podía haber filtraciones en Zarzuela, en Moncloa, en fin, y por eso lo han adelantado. Feijóo para ti ha salido demasiado tarde, 2 menos cuarto. Vamos a ver, es que tú no puedes salir, tú no puedes salir 2 horas y 40 minutos y 50 minutos después de lo que ha hecho, lo ha hecho tu adversario político. Tú tenías que haber salido pues a la media hora de que intervenía Sánchez, o incluso antes, para contrarrestar el mensaje, para contraprogramar. Si lo haces 2 horas y 50 y 40 minutos después, pues es, en fin. Y Abascal le pide al PP que rompa cualquier tipo de pacto. Totalmente de acuerdo con este señor, que hoy ha anunciado que nos vamos a enterar, no se puede negociar nada y no hay que negociar nada. Los socios de este señor son ETA, los socios de este señor son los independentistas, los socios de este señor son los comunistas, los socios de este señor son quienes quieren cargarse la Constitución y romper España, y por tanto que siga con ellos, pero el PP no puede dar ni esto a Pedro Sánchez porque se ha demostrado que no es un tipo de fiar y él quiere de socios a ETA y compañía. Eduardo, gracias. Un placer. Lo acertaste. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Como decía en mi columna, ojalá acierten los correligionarios que dicen que se va, que la suerte está echada y se va. Pero yo decía, me temo que vamos a tener Sánchez para rato. Es lo que venía a decir en el último párrafo de mi columna, que animo a releer y verán que no estoy mintiendo. Nos vienen tiempos difíciles, de todos modos, sí. Sobre todo para la prensa libre. Eduardo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Y hoy en la Antorcha también con Eurico Campano y Mireia Borràs. Eurico, Mireia, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sorprendidos o no, Mireia? Bueno, a ver, no, la verdad es que a mí me costaba mucho creer que realmente este hombre fuera a dejar el poder, porque ya sabemos que se agarra a él, vamos, contra viento y marea, pero es verdad que por una parte pensaba, digo, oye, y sí, pues porque realmente hay algo detrás, seguramente no relacionado con Begoña, sino más con caso Pegasus, demás, Marruecos, etcétera, etcétera, que haya una información realmente gorda y fuerte detrás que le obliguen a dejar el poder. Entonces, bueno, por un momento pensé, digo, lo mismo sí que es capaz, pero bueno, dentro de mí sabía que era dificilísimo que este hombre dejara el poder, porque ¿a dónde va a ir Pedro Sánchez si deja la Moncloa? ¿A dónde va a ir? Claro, pero, fíjate, yo no sé, te ha sorprendido, Eurico, porque claro, dice Mireia, el caso Pegasus, lo de Begoña.
pero siempre desde el poder uno se maneja, sabe Claro. manejar esas cosas, ¿no? Por dónde puede ir la UCO, aunque no cuenta nada, que la UCO es de verde, Guardia Civil, y eso funciona sagradamente, ¿no? Pero sabes por dónde va la Fiscalía, quiero decir, desde esos resortes del poder puedes controlar más esas situaciones, con lo que se supone que va a venir más cosas. Vamos a ver, había razones para defender un escenario, otro incluso habíamos manejado hasta 3 o 4, ¿no? Yo, fíjate, sí pensaba, y he reconocido el error, que se iba. Yo desde el jueves, viernes, tenía el convencimiento íntimo de que se iba. Decía un poco en la línea que comentaba Mireia, pero ¿y si sí? Y sí, como decía el humorista, en esta ocasión, por 50.000 razones, ¿no? Por su gestualidad del miércoles, etcétera, etcétera, por las informaciones que teníamos, porque tienen muchísimas fugas, cada vez más las informaciones que teníamos de fuentes, tanto de Ferraz como de Moncloa, estaban absolutamente desesperados. Luego lo del sábado, el fin de semana, ha sido absolutamente patético. Podrían haber intentado, pues no sé, juntar 50, 100.000, 200.000 personas, 12.000 según la delegación del gobierno y además del pelaje que hemos visto. 7.000, 8.000. Irrelevante, absolutamente irrelevante. Y sobre todo, bueno, pues que después de la reapertura del caso Pegasus, después de todo lo que sabemos, ahora hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo hay algunos que estamos como el conejo en la diana, precisamente en estos días o en estas semanas, con lo que decimos, como lo decimos, todo es presunto, quizás, tal vez, quién sabe, pero nos consta, y ahí lo tenemos que dejar de momento, que hay muchísima munición, presunta munición que puede seguir afectando a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y no éramos pocos los que hacíamos el cálculo de que estos 5 días los iba a aprovechar para arreglar sus cositas, dejarle la encomienda a María Jesús Montero o a Óscar Puente, que se ha llegado a postular incluso, y efectivamente a dar el paso, porque el miércoles, y es una información, me callo ya y perdonad si he hecho una primera intervención un poco extensa, esta mañana José Luis Balbás nos daba una información y también la he visto referenciada más o menos en los mismos términos en otra parte, en función de la cual el miércoles llegó físicamente a dimitir. Y después sufrió presiones, él incluso, de María Jesús Montero, de Félix Bolaños y de Óscar Puente, para que no se fuera, porque ellos entendían que les dejaba tirados, porque después de Sánchez no hay nada. Claro, eso es lo que ha quedado claro de estos días además, ¿no? El nivel de paroxismo histérico norcoreano que hemos vivido este fin de semana ha dejado bien claro a todos que el PSOE es él, es un cortijo de Pedro Sánchez. El PSOE y la democracia, porque según el discurso de esta mañana, vamos, él es la democracia. Sí. Y Eso es muy peligroso. O vas con él o contra él. Bueno, a mí me ha parecido peligrosísimo y no sé cómo explicarlo, o sea, de una osadía que él se posicione, además el personalismo, ya ni siquiera el Partido Socialista o el equipo que él representa, no, él. ¿No? Entonces, él precisamente, que es la persona que está atacando a la democracia, que está atacando a los pilares básicos de la democracia, como es la separación de poderes, nuestra Constitución, la ley, él se posiciona como el gran defensor de la democracia. Entonces, es que es de un nivel de, pues eso, de chavismo, de caudillismo. Sí, y también de ser un ególatra de manual, de lo que estamos, un autócrata, que como tanto tiempo venimos diciendo. Es increíble que hayamos llegado a tener un presidente del gobierno de esta bajeza, ¿no? Con estas características, donde él se posiciona como la panacea para todo, la solución para todo, el gran defensor de la democracia, y que solamente si él permanece en el poder va a continuar la defensa de esos valores democráticos, ¿no? Claro, porque lo que hace la izquierda, como siempre, es confundir democracia con lo suyo, como si los demás no fuéramos demócratas. Y claro, él plantea efectivamente, en el discurso dice varias veces, lo que yo represento, el yo es muy significativo. Todo es yo. Los españoles somos él. Es yo el caos a su partido, es yo la democracia, es yo... es muy peligroso. Y claro, él plantea esto de la necesaria regeneración democrática. Feijóo ha dicho un cambio de régimen por la puerta de atrás, que es lo que venimos muchos medios denunciando, ¿no? Sí. Esos son 3 objetivos: jueces, Mireia, periodistas y oposición, básicamente, ¿no? Sí, bueno, y también ha llamado a la movilización de la sociedad civil,
a que sigan movilizándose, saliendo a las calles, enfrentando de nuevo a los españoles, que es lo que también, por ejemplo, Santiago Abascal vaticinó el 10 de abril en el Congreso, que dijo, está llamando o sea, lo peor de Sánchez está por devenir, porque está llamando a todavía una mayor polarización y enfrentamiento entre todos los españoles. Y por supuesto, a mí me parece, también lo ha dicho Feijóo, efectivamente, me parece que ahora viene seguramente la parte más terrorífica del show de Sánchez, ¿no? Yo lo llamaba así también esta mañana, pero realmente nada de gracia. O sea, me parece que va a ser un ataque directo ahora mismo o una amenaza directa al Poder Judicial. Me parece que va a venir una amenaza directa a los medios de comunicación libres, a la libertad de expresión, una amenaza directa, pues eso, a todos esos jueces que, como se está haciendo con el caso de Begoña, hacen su trabajo investigando. Obviamente, si hay unas diligencias, pues los jueces hacen su trabajo, tienen que investigar. Los periodistas están también para investigar y la oposición para qué está, para pedir explicaciones, obviamente, pero esto no solamente ha pasado con Sánchez, esto ha pasado con todos los gobiernos con todos los partidos políticos y con todas las personalidades políticas destacadas, por ejemplo, Ayuso, etcétera, etcétera, que también ha sufrido un ataque y un acoso y derribo, y por supuesto también Santiago Abascal, pero otros muchos líderes políticos, y en ningún momento han tenido que tomarse 5 días para reflexionar sobre cómo van a continuar. Es que es una dejación de funciones. Es una dejación de funciones para él. Como presidente del gobierno, porque además nos consta que efectivamente no está en contacto con nadie. Hemos tenido una guerra nuclear, pues él seguía en su reflexión, digo yo. Eurico, claro, de sus socios se han apuntado inmediatamente, tanto los socios de Podemos, los socios de Sumar, como Bildu, como los socios independentistas catalanes, a lo de la regeneración, básicamente en 3 campos. Uno, Poder Judicial, como dice Mireia, es decir, probablemente lo que vamos a ver es un cambio del sistema. Esta misma tarde lo hemos visto. Ya se ha convocado. Esto es propio, si se ve bien, de un régimen fascista, de un régimen totalitario. El golpismo viste de toga, y esto es una convocatoria, concentración frente a la sede del CGPJ, lunes 29 de abril, hoy desde las 7:30, calle Marqués de la Ensenada, la plaza. Esto es bolivariano. Esto es bolivariano. Pero Después vendrán a por nosotros. Es lo que estaba clamando Sánchez esta mañana, lo que digo, la movilización. Vamos a movilizarnos, o sea, esto acaba de empezar. No ha hecho más que empezar, ¿no? Ese es vuestro pronóstico, no ha hecho más que empezar. Bueno, vamos a ver, esto porque digo, perdóname, por situar un poco a la gente, cuando decimos esos 3 ataques, claro, decimos Poder Judicial, ¿cómo? Uno, cambiando la mayoría de elección del Consejo General del Poder Judicial, que es exactamente lo primero que hizo, ¿quién? Hugo Chávez en Venezuela, para controlar el Poder Judicial. Hizo exactamente lo mismo. 2, una cosa que ya están negociando, porque lo sabemos y lo han planteado los independentistas catalanes, que es, por fin, que los jueces de instrucción dejen de ser jueces de instrucción y pase la instrucción a la Fiscalía. ¿Y la Fiscalía de quién depende? Pues eso. Y ahora iremos a lo de los periodistas y lo de la oposición. Pero los jueces hay algo peor, porque a un periodista, al señor Vicente Gil, a ti, que has sido diputada y que eres un personaje con toda la relevancia pública, a mí, que soy periodista, a Eduardo Inda, a Alfonso Rojo, a Carlos Cuesta, nos pueden poner, y esto lo hemos vivido desde hace 30 años, un coche de la seguridad del Estado. Sin más, simplemente para recordarnos, estamos aquí, pero somos periodistas, pero un juez... Hombre, un juez es el tercer poder del Estado, y a un juez le pueden hacer lo que le han hecho al titular del número 41, que es al que le ha caído por reparto el asunto, y es a las 24 horas publicar los datos personales, domicilio, teléfono móvil de su hija, que coincidentemente resulta que es concejala del PP en Pozuelo. Esta chica o esta señora lleva 3 o 4 días pasando las de Caín. Son métodos fascistas, es lo que seguía, los métodos que seguían los de Herri Batasuna cuando tus vecinos anotaban tus horarios de entrada y de salida y después pasaban la información a quien pasaban efectivamente a la banda terrorista ETA, y eso lo harán con los periodistas, lo harán con los jueces y lo harán con todo el mundo. O estás con Sánchez o eres un fascista y vamos a por ti y vamos a destruirte. ¿Se atreverán, por ejemplo, también, os pregunto, a una especie de ley antilibelo para esto de los bulos, la desinformación, etcétera, etcétera? Que es una cosa que ya han apuntado claramente, cuanto menos sus socios, y el PSOE, que Sánchez se erige el líder del Frente Popular, se va a comer ya a Podemos, a Sumar, a todos, y es el líder de todo ese bloque, que es un bloque además unido a un proyecto de destrucción de España. Lo siguiente con los periodistas puede ser una ley antilibelo.
Perfectamente. Bueno, sí, además ya lo vimos incluso en la pandemia con el control de las redes sociales. Entonces, a mí, de verdad, es que ya no me sorprende nada y yo por eso pienso que lo peor está por venir, porque a mí, bajo mi punto de vista, ha sido un mensaje muy claro sobre lo que a continuación va a acontecer, ¿no? Entonces sí que pienso que va a haber un control mucho más exhaustivo del relato, a través de los medios de comunicación, efectivamente, bien sea, puede ser de diversas formas, puede ser coacción, como acabas de decir, publicando datos personales a través de familiares, etcétera, etcétera, o puede ser también a través de multas, cierres de periódicos y sobre todo el control todavía más de las subvenciones, la publicidad institucional. Exacto, etcétera, etcétera. En positivo y en negativo, o sea, dejar de apoyar económicamente o apoyar económicamente con más subvenciones, más despilfarro, para apoyar a aquellos medios afines que digan el discurso o trasladen el relato como él quiere, ¿no? O como la Moncloa quiere. Y decía él que hay algo que debe haber herido el ego narcisista enfermizo del presidente del gobierno, que es que efectivamente lo que contamos estos, es decir, convocan, mueven a todos, mueven a autobuses, mueven a todo el partido, y al final van 12.500 según el propio delegado de Sánchez en Madrid. Quiere decir que 8.000 o 9.000, y lo de los yayoflautas del domingo pues fueron 4 amigos, 500, ¿no? Más o menos, o 5.000. Bueno, el caso es que eso debe haber herido el ego de este individuo, porque debía de pensar que iban a haber masas y masas pidiéndole. Pero claro, él apela, como decía Mireia, a la movilización social. Esto es muy chavista también, porque Totalmente. lo que vemos en estos países es que se lanza, esto es cubano, esto lo inventó Cuba, y Venezuela lo sigue, es esto que tú decías, ¿no? Manifestaciones frente al Poder Judicial, manifestaciones, acoso, movilización, manifestaciones contra la oposición. Vendrán a acosar a este medio de comunicación, que es OK Diario, irán a Periodista Digital, irán, no sé, a Libertad Digital, irán a Voz Populi, a The Objective, intentarán amedrentarnos, amenazarnos, buscarle las vueltas a Vicente Gil, a Eduardo, a mí, a Alfonso Rojo, a Carlos, Álvaro Nieto, a un montón de gente, a Paco Rosell, intentarán llevarnos a sede judicial. A mí no me dan ningún miedo, porque como ya pasé el otro día por una, es que me da absolutamente lo mismo. Pero ellos sí tienen pánico a pasar por sede judicial. Y habrá jueces que, todos somos humanos, se dejen amedrentar, se asustarán. Pero hay otros, igual que hay policías, igual que hay guardias civiles, que por encima de todo está el cumplimiento de su deber y no les van a, iba a decir, como no estoy en mi casa, voy a ser cuidadoso, y no les van a acogotar, no les van a atemorizar, y el peso caerá al final, si tiene que caer, todo es presunto y hay que tener mucho cuidado, caerá el peso de la ley. Y ahora él ha ganado tiempo y ha quedado en teoría, entre comillas, como el gran triunfador, que no es verdad. Ha salido mucho más débil de lo que entró hace 5 días con esta payasada. Es el hazmerreír del mundo, pero con todo y con eso, la decisión que ha tomado hoy no le puede librar de un largo camino judicial, presuntamente, quizás, tal vez, quién sabe, que le puede esperar y que será un camino muy largo. Porque claro, decimos, van a salir más cosas, y eso es evidente. Eso es evidente porque se están volcando, ya se han volcado la información de los 3 teléfonos de Koldo y toda la documentación intervenida a los 20 detenidos en la operación Ábalos. Francia ha aparecido en escena y ha ofrecido al CNI información sobre el espionaje que ellos sufrieron también con Pegasus. El Ministerio de Asuntos Exteriores podría perfectamente, porque además está en los convenios internacionales, exigir a Israel, que diera información sobre Pegasus, pero no lo hace el Ministerio del señor Álvarez. Bueno, lo hizo la Audiencia Nacional y se la negaron y tuvieron que cerrar en primera instancia el caso. Claro. Ahora lo han reabierto. Claro, ahora lo han reabierto y tocará volver a pedirle a Israel que colabore. Y si Israel no colabora, porque en los convenios está que debe colaborar en este tipo, en los convenios internacionales y en los convenios bilaterales está que debe colaborar. Pero bueno, con la que tiene Israel, veremos si es o no objeto de interés por parte de ellos, ¿no? Pero claro, lo siguiente que nos vamos a encontrar va a ser efectivamente esto, ¿no? Tenemos Pegasus, tenemos... Lo que ha hecho, en definitiva, os pregunto, Pedro Sánchez, es, para cubrirse a futuro con lo que pueda salir, adelantemos el proceso de control de la policía, los jueces, etcétera, etcétera, para
para cubrirse, en definitiva. Sí, Quiero decir, cuando aceleren esto del Poder Judicial, etcétera, etcétera, y el control de lo que se publica y lo que no se publica, es una forma ya de adelantarse a lo que vaya a venir sobre este asunto. En mi opinión, sí. Podría haber hecho algo, y lo comentábamos esta mañana, podría haber hecho algo, ¿cuál hubiera sido? Dimito como presidente del gobierno, conservo mi acta de diputado, aunque no vaya, y sonaba su nombre hasta hace unos días, y lo hemos leído todos, incluso no ya para la Comisión Europea, Al para Consejo, sí. para el Consejo Europeo, para la OCDE, y eso te otorga un fuero, Puigdemont sabe mucho sobre esto, que te blindaría y te dejaría más o menos más tranquilo, porque además residiría fuera de España. Si no ha hecho eso, que no le hace falta si sigue siendo presidente del gobierno, porque conserva su fuero como presidente del gobierno, es porque todavía, 5 días es mucho tiempo, pero no es suficiente, hay muchas cosas que limpiar. Se dice estos días, no, están quemando papeles, están triturando papeles a toda velocidad. Me daba cierta ternura el comentario, pero esa es la idea. Esto de quemar y triturar papeles es un concepto un poco de los 90, de los 2000. Ahora la vida Sí, pero se entiende. Es un poquito más sofisticada, pero se entiende. Pero arreglar una serie de cosas, desde el punto de vista de borrar todas las huellas, todas las pruebas, todo lo que hay, negar información que le está pidiendo la oposición acerca de los viajes al Partido Popular, no hace muchas horas, acerca de decenas de viajes del Falcon, la mayoría de ellos a la República Dominicana y algunos a Marruecos. ¿Qué diablos hace viajando constantemente a República Dominicana y a Marruecos? Y luego, lo que estáis enfatizando, que es lo más grave, efectivamente, intentando adoptar, hay distintos formatos, medidas de excepción contra jueces, contra periodistas y contra todo aquel que ose, bueno, pues no comulgar con la, Claro, porque con la dictadura sanchista. Él dice, esto me quedo, pero no va a ser un punto y seguido. Esto va a ser un punto y aparte. Y va a volver con más fuerza. Y vuelvo con más fuerza. Y vuelvo con más fuerza si cabe. Entonces, para mí esta frase es muy relevante porque es como una manera de legitimar. Es una chulería, es un farol. Sí, y como legitimar todo lo que va a hacer, en plan, como vengo con más fuerza, ahora van a ver de lo que son capaz. Pero no va a ser fácil. Eso es lo que no debe ser fácil, no debería, pero como utiliza esos mecanismos tan... Está creando el relato, está legitimando previamente lo que va a hacer para además, sobre todo, cubrirse en el tema de Begoña, etcétera. Claro, como que todo ya está justificado, dado ese victimismo que él ha creado, esa autocrisis, que además no es el primer gobierno que lo hace, ¿no? En Latinoamérica también se ha hecho previamente, es una forma de eso, de generar esa autocrisis, esa victimización para decir, ahora justifico, legitimo todas las acciones tan terribles en contra, exacto, en contra de nuestro Estado de Derecho. Y algo más, si me permites, un segundo, Vicente, eso también es una cierta, es decir, no es para tomarlo a broma conociendo al personaje, pero es una cierta manifestación de debilidad. Os vais a enterar, ahora voy a por vosotros, como la vida cotidiana. Dices, este tiene miedo, este tiene miedo porque... No, tiene muy mala cara, o sea, está claro que tiene muy mala cara. Por muy presidente, y ahora os voy a preguntar por una impresión que teníamos esta mañana, por muy presidente que seas, ya hemos visto, porque hombre, esto todavía no es una dictadura bolivariana, aunque vamos hacia ello, que hay recursos que no controla. A Nacho Cardero le amenaza para que deje de publicar en el Confidencial y tal, y ni aún así. A Eduardo Índar, OK Diario, Alfonso Rojo, nos quieren cerrar el chiringuito, tal, y ni siquiera él, con todos los recursos que son ingentes a su disposición, puede hacerlo. Yo os pregunto a vosotros por qué esta mañana nos hemos quedado hablando solos. Sale y dice, buenas tardes, para empezar. Y he dicho yo espontáneamente, eran las 11 menos 10 de la mañana y estamos, buenas tardes, lo enteros que estamos, buenos días. Y luego ya nos mirábamos, Josué Cárdenas, Alfonso Rojo y yo, a mí la luz como que me parecía un poco extraña. Tenemos la sensación, y más que la sensación, de que eso está grabado ayer por la tarde. Sí, eso ha habido esta mañana, no corría sé si algún la sitio, sensación, Joan Guirado nos sea... contaba que la sensación es que estaba grabado. En Televisión Española no sabían nada de este tema, eso me consta, pero que da igual porque Televisión Española en esto no tiene nada que ver. No, Producciones Moncloa está pasado a Oberón, es Oberón es Oberón, o sea, Mediapro, la que controla las comunicaciones o del presidente del gobierno. Pero claro, ha sido además algo sin periodistas, estuviera grabado fuera directo sin periodistas. Es decir, tenemos un presidente de gobierno cuya mujer está bajo sospecha de tráfico de influencias de libro, pero de libro, digan lo que digan. Luego veremos si eso se sustancia o no judicialmente, pero en términos periodísticos y políticos, de libro, absolutamente el tráfico de influencias, ¿no? 11 ministerios, tocó varias comunidades autónomas. Bueno, no da explicaciones, ella, como dice Eurico,
no ha negado ninguna de las informaciones, no ha Ninguna. salido No va a salir una nota ninguna. diciendo es mentira todo. Ha Los discutido solo burofaxes, un mínimo titular de Eso Nacho es. Cardero Correcto. y un enfoque. que además le reprocha el titular, pero no dice, es que es como decir, el resto de la información es correcta. Es una torpeza. A mí me ha no, sonado pero- aquello de... esto, salvo algunas cosas. Salvo- ¿os acordáis? salvo algunas Salvo cosas. algunas cosas. Y a continuación, claro, este señor comparece con una cámara propia y sin dar explicaciones y someterse a una rueda de prensa libre. Y lo que hace es esta noche irse a Televisión Española con los periodistas del régimen. En una entrevista que probablemente está grabada, aclaradme, porque Sí. llevo 2 horas por razones personales un poquito desconectado, pero que estará grabada también seguramente, ¿por qué? Porque cuando esta mañana a la 1 o a las 2 hemos visto que había cogido o iba a coger el Falcon para irse ya, no mañana, ya mismo, a las Marismillas, que es una cosa que yo no he podido confirmar. O sea, este tipo hace el paripé, se coge 5 días de vacaciones y después se larga. Esa Ajá. es la preocupación que tiene, esa es la crispación que tiene, esa es la ruptura emocional. El presidente se ha roto, fascistas miserables. Joder, pues oye, yo le veo fantásticamente bien. Es irse además, o sea, no da explicaciones, no se somete a una rueda de prensa y se va, y se escuda o se refugia en Televisión Española. Ni siquiera en esta ocasión con Ferreras, en La Sexta. Sí, bueno, al final yo creo que está demostrando constantemente que a España le importa bien poco, a él lo que le importa es él mismo, su figura, es una ególatra de manual El figura. y no ha hablado en ningún momento de los problemas reales de los españoles, tanto en las declaraciones de esta mañana, en ningún momento ha abordado pues los problemas que sí que de verdad sufren los españoles cada día, la situación tan dramática a nivel laboral que sufren muchos españoles, la subida del IPC que ha vuelto a subir, Ajá. la bajada de la capacidad adquisitiva de las No, de ha las tenido la personas, de los desfachatez al españoles. principio, en el primer tercio, de hacer referencia a que la economía española era cada vez más Bueno, bollante. sí, claro, en Lo he dicho así. Chupilandia, sí, es que Chupilandia, exacto, sí. él vive en Es otro que la mundo que tiene no. de cemento armado la cara, figura la cara. Y bueno, en definitiva, yo creo que es una persona, es un presidente del gobierno que está muy poco preocupado de los problemas reales de los españoles, solamente se preocupa de su imagen y del relato hablamos. Entonces él va a esos medios afines, en todo momento con un relato controlado y por supuesto no va a permitir, pero esto ya lo ha hecho en muchas otras ocasiones, que los medios de comunicación puedan libremente formularle las preguntas y ponerle, imagínate, entre la espada y Entre la la espada y la pared, ¿no? pared, libremente, Entonces él sí. todo muy controlado, maquillaje perfecto, todo el perfecto, se mira antes en el espejo antes de salir, que esté bien guapo, sale y este es el presidente que tenemos y lo único que le importa es pues cómo queda él, el yo que ha demostrado esta mañana y muy poco los problemas de los españoles. Y es que simplemente con la reacción que ya ha tenido tomándose esos 5 días, estando España como está, con las tasas de paro más altas de la Unión Europea, las tasas de paro juvenil y bueno, y el paro que se enorgullecen tanto ellos de que tienen las tasas de desempleo ahora más bajas, eso no es cierto, esto es fruto de la... 139.000 el otro día. Y que además es fruto de una reforma laboral que lo que hace es maquillar realmente las cifras del paro. Pero bueno, dicho esto, que no habla de los problemas que realmente le preocupan a los españoles, que es de lo que tendría que estar Está en lo ocupado un suyo. presidente, no de si yo tengo una crisis y estoy muy enamorada de mi mujer, pues me parece muy bien, pero esto a nosotros no nos importa, usted no está ahí por eso, usted está ahí para resolverle los problemas a los españoles. Entonces, yo creo que es la imagen real la que ha demostrado esta mañana, yo, preocupado de su imagen personal, la que va a demostrar seguramente también esta noche y muy alejado de los problemas reales de los españoles. Ajá. ¿Qué os ha parecido la respuesta del... Claro, hasta ayer, hasta las 11 de esta mañana, una cosa era lo que estábamos esperando, que podía pasar cualquier cosa, y lo siguiente es lo que ha sido. Y lo que ha sido un Sánchez que sale diciendo, salgo más fuerte, punto y aparte, regeneración democrática, o sea, jueces, lo que estamos diciendo, jueces, periodistas y acoso a la oposición. Ayer Feijóo, bueno, pues hablaba de que era el pasado, etcétera, etcétera. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha parecido suficientemente? Feijóo tiene su estilo. Es un hombre que tiene su forma de hablar y quiere ser fiel a su estilo.
Vuestra valoración, Eurico, del discurso de lo que ha dicho Feijóo. Pues mira, te lo voy a decir, me parece, y no sé, bueno, habrá gente que le parezca bien lo que yo diga, hay gente que le parezca menos bien, uno de los discursos mejor construidos que yo he escuchado de Feijóo en los últimos años o en los últimos meses. Ha sido el discurso de un hombre de Estado. Hoy no era el día de elevar el tono de una forma más gruesa, de irle a la piel, de irle a la yugular, incluso a un depredador político, al que le encanta la sangre política, Pedro, la sangre política de los demás, pero te mareas cuando ves la tuya propia o la de tus seres queridos. Hay muchos titulares que se pueden extraer de la intervención de Alberto Núñez Feijóo. Ha muerto un tiempo, ha muerto un régimen, estamos en un final de etapa y ahora podrá durar un poco más, pues en fin, con todo lo propio y con todo el descrédito del mundo, pero España tarde o temprano no es que necesite un tiempo nuevo, es que va a tener un tiempo nuevo. Lo único que yo tengo que reprochar a Feijóo, yo sé que ellos quieren estirar la comisión, por ejemplo, del Senado, todo lo que puedan. ¿Para qué? Para hacerles prolongar la agonía, porque esto no ha terminado, figuras. Esto acaba de empezar y a nosotros nos podréis y nos estáis amenazando. A los jueces les estáis amenazando, pero no me cambio por vosotros, pero vamos, ni un milímetro. Pero yo creo que la política son momentos y creo que si hay que citar a Begoña Gómez en algún momento, a Begoña Gómez Fernández ante la Cámara Alta y al propio Pedro Sánchez Pérez Castejón, el momento es ya. Como un célebre periodista al cual alguien le dijo un día: don fulanito, ¿para cuándo quiere este reportaje? Y la contestación fue: para ayer. Para ayer. Para ayer. Mireia, ¿tu impresión del discurso de Feijóo? ¿Te ha parecido suficientemente contundente? ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo creo que ha estado, como siempre, pues una persona comedida. Es verdad que no ha sido especialmente agresivo. Lo que pasa que a mí lo que diga en el discurso pues me parece fenomenal, pero sí que esperaría a que luego las acciones del Partido Popular sean mucho más contundentes contra Sánchez. O sea, yo lo que espero del Partido Popular es que haga la verdadera oposición y no ese amiguismo que a veces parece que se trae, o esa cercanía al PSOE, ese colaboracionismo, ¿no? Entonces yo sí que creo que más allá del discurso, lo que esperaría de un Partido Popular, demostrando ya que este señor Pedro Sánchez es un autócrata y, en fin, y todo lo que estamos diciendo aquí, pues que tendría que hacer una oposición mucho más férrea y mucho más fuerte, ¿no? En toda la actividad política que se vaya a desarrollar, por lo menos a partir de ahora. Hasta ahora no ha sido así, pues a ver si a partir de ahora pues pueden ser mucho más contundentes. Claro, porque sí, a Santiago Abascal, por ejemplo, sí, por supuesto, se ha dirigido, ha criticado, él lo había adelantado, pues que era previsible lo que ha ocurrido, por tanto lo de Sánchez está claro. Pero sí que se ha dirigido, Abascal sí que se ha dirigido al Partido Popular y le ha pedido a Feijóo que renuncie a cualquier tipo de pacto con Sánchez. Esa es la clave. Hasta que todos los patriotas, no me he frenado, no he querido decir las dos derechas, porque el movimiento es mucho más transversal. Yo voy a las manifestaciones de mi amiga Rosa Díez, de mi amigo Mariano Gomá, de mi amigo Fernando Sabater, es decir, y no son precisamente gentes que en todos los casos sean fascistas peligrosos, hasta que todos los patriotas, todos los constitucionalistas, todos los defensores del Estado de Derecho, de las libertades, y que queremos una España próspera y una España que mire al futuro y no a las fosas comunes, y en la que no tengamos miedo los disidentes a que nos toquen la puerta a las 5 de la mañana y no sea el lechero, o a que nos crucemos con tres tipos, porque entonces vamos a tener que tomar ya precauciones personales de otra índole que nos increpen, porque algunos pues somos caras conocidas, porque estamos en el Parlamento o estamos en los medios, etcétera, etcétera, hasta que no se produzca esa auténtica unión sin fisuras, y dejar las pequeñas anécdotas, la pequeña crítica o no crítica o discrepancia del día a día, de yo esto hubiera llegado más lejos, yo esto lo hubiera hecho de otra manera, porque ese es el mejor seguro de vida para el figura. Claro, Feijóo le pide Abascal le pide a Feijóo, efectivamente, estamos en plena negociación. Lo que no se puede repetir es lo de la campaña, lo de la última campaña electoral, que fue horrible, todo el día tirándose los trastos de unos a otros y de los otros a unos. Eso no puede repetirse, porque si no, este individuo puede durar lo que quiera durar. Feijóo sin presentarse al debate.
recordemos. Sí, no, Sí, pero efectivamente, si que aquí, les dio la opción. aquí como No, decían no, en mi porque tierra, es que hay eso para, yo creo para que todos fue, y patadas. Que les dio la opción a que los otros dos se amaran en televisión, Yolanda y Pedro, Pedro, Yolanda, Yolanda, Pedro, ¿no? ¿Te acuerdas Pero- de aquella, Lo que de aquella tenemos que noche? estar es todos a unas contra Pedro Sánchez, Todos a una. que es la enfermedad, es el cáncer de este país, y tenemos que echarle como sea, tenemos que estar unidos y trabajar juntos y hacerle una oposición frontal, porque este hombre no hay nada que negociar con él. Y en la calle, Sí. en la calle, en la calle, todos Y, los días si se por puede. supuesto. La ciudadanía, es decir, jueces, periodistas, pueblo español, todos los días en la calle, aquí, en Ferraz, en Génova, me da igual, en la calle, en Colón, en Cibeles, todos los días. Claro, ha dicho una cosa muy interesante en la primera pregunta, después de su intervención, cuando le han preguntado al señor Feijóo, bueno, qué pasaba con lo del Consejo General del Poder Judicial, si efectivamente temía que ahora Sánchez cambiara la ley para elegirlo por una mayoría diferente, que es la que ellos tienen para cambiar a los jueces y en definitiva dejar al margen. Ahí al PP. estaríamos perdidos. Que esa es la cuestión fundamental, como lo de la instrucción de los fiscales. Y él ha dicho una cosa muy llamativa. Dice, no, bueno, a mí el señor Sánchez, antes de su discurso de investidura, en su despacho, en una conversación que tuvimos, me aseguró que no va a cambiar el sistema de elección de los jueces. Me dio su palabra. Y claro, señor Sánchez es cero fiable. El PP de Feijóo está negociando, el señor Pons, lo último que sabemos es que Eso nos dijo es Reinders eso es que inaceptable. Pons con Bolaños estaban muy cerca del acuerdo. Con Reinders, con un mediador internacional también de por medio. Eso es inaceptable. Eso nunca lo debiera haber aceptado el PP. Claro, yo te pregunto, por ejemplo, Mireia, ¿es esencial que el PP no pacte absolutamente nada con esta gente, empezando por el Consejo General del Poder Judicial? El Consejo General del Poder Judicial deberían elegirlo los jueces. O sea, es que... Sí, pero mientras exista esto, Ya. algún tipo de acuerdo se puede llegar con el PP, os pregunto, con el PSOE. No, ninguno. Con el PSOE ni a coger una herencia ahora mismo, tal como está. El PSOE no existe. El PSOE son, voy a ser respetuoso, por favor, 12.000, 7.000, 6.000 sexagenarios, septuagenarios, octogenarios, en fin, con un nivel digno de mejor causa. Ahí están. Un partido de 180.000 militantes o 200.000, que solo es capaz con autobuses, con tal, de llevar ahí a 12.000 tíos o a 7.000 tíos, es un partido que ya no existe, que se ha humillado, que es sumiso. Óscar López el otro día haciendo el ridículo, llamándole puto amo. Teresa Rivera contestando, Comité Federal del Sábado, nos llaman bambis, nos llaman perros. Pues sí, somos perros porque somos fieles. Sí, fue. Somos perros. Fue tremendo, Vicepresidenta fue- tercera del gobierno. Es que les falta exigirles todos los días. Estamos en Corea del Norte, que estén todos los días arrodillados frente a él. Es posible, además, lo que dicen, conociendo al personaje, es que en este tipo de personajes, cuando dan este tipo de autogolpes, incluso internamente, lo que hacen es observar a ver quién ha aplaudido más o menos o quién ha dudado un poquito. Sí, sí. Y que ahora vendrán algún corte de cabeza también en el partido, en el PSOE. ¿Quién es más fiel al líder? Bueno, yo no sé si vendrán cortes de cabeza o no, porque yo les he visto a todos aplaudir, bueno, iba a decir una orden a 10, pero bueno, sí, aplaudir como locos detrás del líder, y para mí esto también ha sido, de nuevo, un arrebato de culto y adoración al líder, ¿no? O sea, él lo necesitaba también a nivel personal, ver, pues eso, esa necesidad de adoración, de todo el mundo pidiéndole, Pedro Sánchez, no te vayas, tal. O sea, pero era un tema de ego también. Y seguramente, claro, como a alguien no se le haya ocurrido aplaudir y exigir esa adoración al líder, Sí. rodarán cabezas 100%. Oye, y entonces ha salido, tenemos entonces a Sánchez esta noche en Televisión Española y el resto de instituciones manejadas por él también, y ha salido el FIS. El FIS ya anunció que el otro día ya anunciaron que inmediatamente después de la comparecencia de Sánchez, pues saldría una encuesta express del FIS, que milagrosamente en cuestión de horas le da al PSOE 10 puntos por encima del PP. Eurico, Bueno. es toda la maquinaria. Esto, voy a decir, presuntamente también, presunta malversación de caudales públicos. A mí, más que eso, que también me tiene hablando solo lo siguiente. Esto es, vamos a ver, voy a ampliar, página 3, a ver si soy capaz. Aquí está. Pregunta 3. ¿Cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada? ¿O cree que solo, literal, SIC,
una manera de meterse con Pedro Sánchez. Esta es una de las preguntas que han hecho. Sí. Esta es una de las preguntas, ahora te la paso. ¿Cree que está justificada? 30,5%. ¿Cree que es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? Pobre figura, 48,2%. No tiene suficiente información, 6,5%. No sabe, duda, 11,8%. No contesta. Pero lo tremendo es que hagan esa pregunta en esos términos, ¿no? Es atorrante. Es atorrante. Porque claro, no hay quien se crea que de repente 10 puntos por encima en cuestión de horas, ¿no? Cuando hace unos días, en lo último, Sí, ahí hombre, lo tienen, por 38,6, 29,2, 11, 7,2, 2,6. Pero es A muy mí me difícil. gustaría saber qué pasaría si mañana se disuelven las cámaras, bueno, el 29 de mayo, que es cuando se puede y en 55 días estuviéramos votando. Ajá. El susto que se iban a llevar. Sí, ¿no? Mireia, Lo veremos, lamentablemente. bueno, efectivamente ¿qué efecto creéis que puede tener en las siguientes elecciones, las más inmediatas, las catalanas? Porque Bueno, es que no hemos hablado de eso. Yo también creo que hay parte de estrategia. conquistas a las catalanas. Sí, o sea, para mí también tiene, o sea, todo lo que hemos hablado, sí, pero también un empujón para las catalanas, porque ha sido una forma también de movilizar a los suyos, ¿no? Al final, pues seguramente los que le votan o de alguna manera siguen justificando que Pedro Sánchez esté ahí, seguramente van a salir las catalanas Claro. intentando apoyar al presidente, ¿no? Es verdad que las primeras sensaciones de las encuestas es que han revitalizado a Salvador Illa. Sí, Esa es la claramente. sensación, porque el foco estaba Claramente. puesto en Puigdemont. Claro. Y el foco, Puigdemont ha quedado diluido y ahora es Illa Sánchez, que van de tándem, de ticket. Claro. ¿O qué? Sí, no, vamos a ver, yo llevo días repitiendo y hablando con amigos catalanes, con Sergi Fidalgo y con algunos otros compañeros muy bien informados, y yo siempre les preguntaba lo mismo de distinta forma. Digo, en mi opinión se da la paradoja de que lo que sería bueno para el PSOE es malo para Sánchez y al revés. Lo que es bueno para Sánchez es malo para el PSOE. Ejemplo arquetípico, Cataluña, el único sitio donde tienen una presencia real, poderosa, fuerte, Sí. electoral, donde tienen posibilidades de gobernar con solvencia. Bueno, siguen gobernando en Asturias el señor Barbón, la señora Chivite, gracias a sus pactos con ETA y tal, ¿no? Pero claro, es que si el señor Illa sale, pues no sé, con 4 o 5 escaños de diferencia con respecto a Junts y con respecto a Esquerra, eso le genera un problema al figura en Madrid, porque al final Considerable, sí. va a friccionar con unos o va a friccionar con otros. No sé, ¿qué quería con esto? ¿Despegarse tanto que a lo mejor hasta ahí ya le da la mayoría absoluta? Bueno, es verdad que a efectos de negociar al PNV desde hace una semana lo tiene ya pillado. Porque con los resultados Al de las PNV le elecciones tiene ya 4 vascas, años agarrado. lo tiene agarrado porque en cuanto el PNV dude un poquito le va a decir, pues se lo doy a Bildu, el gobierno. Y os vais a enterar porque mirad cómo ha acabado Pujol y Convergencia. 40 años de régimen, le empezaron a levantar las alfombras y están todos medio en la cárcel, ¿no? Entonces al PNV lo tiene ya pillado, pero claro, a efectos de negociar con Puigdemont, que Puigdemont le dijo eso, le ha amenazado claramente con acabar la legislatura. Bueno, otro Si- cuya si no- palabra si no vale le- lo que... Claro, pero sí, esa es la realidad. Quiero decir que lo tiene pillado y Puigdemont sí que es... El PNV es más previsible, se alquila. El PNV se alquila, pero este es más imprevisible porque está como está. Lo primero es que Illa saque un buen resultado. Y a partir de ahí, y diferenciado de Puigdemont, porque Puigdemont iba arriba en las encuestas. Sí, sí, no, por eso yo creo que esto es también parte de la campaña, en contra de lo que él ha dicho, como ha mencionado en la declaración, que esto era un acto totalmente fuera de todo cálculo político, o sea, nada más lejos de la Esa es la realidad. mejor prueba de que lo era. O sea, es que, vamos, obviamente, claro que todo lo que él hace está dentro de un cálculo político y yo creo que sí que es parte de la campaña para las catalanas. Para las elecciones catalanas. Sí. Muy bien, pues la primera conclusión, esto es que el señor Sánchez había reservado las marismillas ya para el puente y se va a las marismillas. Y nosotros aquí haciéndonos nosotros historias haciendo- Los países siguen mentales. con sus problemas Sí. familiares, que no llegan a fin de mes, no pueden, le sigue subiendo la fiesta esta de la compra, pero Él a las marismillas. él a las marismillas Claro, porque hombre. tiene, Claro que sí. tiene A mucho- que le unte doña Begoña es respetuoso, señora. La señora, temporada 1. A que le siga usted untando cremita por la espalda. ¿Os acordáis de aquellas fotos? Me acuerdo perfectamente. Bueno, Eurico, muchísimas gracias. Gracias, Vicente. Por haberte Un venido. placer, de verdad. Mireia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y os convoco para la vuelta del puente.
cuando quieras. Y a ver qué pasa, porque a ver, ya organizamos otro programa especial con la próxima dimisión del señor Sánchez. Bueno, yo quiero dejar, si me lo permitís, un día más en la oficina. Es decir, vale, un punto de inflexión, lo que queráis, pero aunque nos hicieran un decreto mañana o la semana que viene o a la vuelta del puente, periodistas a por ellos y les vamos a meter en la cárcel y les vamos a enviar una inspección de Hacienda y tal, pero si es que son muchos años los que llevamos aguantando amenazas, coacciones, ninguneos, intentos de asesinato civil. Un día más en la oficina, somos gente muy dura, de verdad, está mal que lo digamos, pero es así. No van a poder. Y es verdad que Sánchez desde hace 6 años es como Thelma y Luis en el coche yendo al precipicio. Totalmente. Pero el precipicio finalmente llega. Es decir, que tarde o temprano esta carrera al precipicio terminará de alguna forma. Lo que pasa es que el camino se está haciendo un poco largo y va a ser muy costoso, sobre todo para todos los ciudadanos españoles, para dejar una España enfrentada, guerra civilista, absolutamente polarizada entre buenos y malos y enfrentada. Prevalecerá. España prevalecerá. Por supuesto. Prevalecerá, si me permitís, la última y ultimísima. No sé si al figura le gusta Joaquín Sabina. Hay una canción de Sabina que se llama Ruido, que termina diciendo algo así como: y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Pues eso te va a pasar. Eso le va a pasar. No hay nada más que decir. Mireia, Eurico, muchas gracias. Gracias también a ustedes por vernos.